Un saludo cordial a mis estudiantes de comunicación social. Bienvenidos al aula de clase. En esta primera clase quiero referirme de manera introductoria a las disciplinas que se involucran en este contenido, tales como la neurociencia, la psicología y la comunicación. Rechazo desde el inicio el enfoque clásico que deja a un lado la teoría o que apenas la aborda, negando de esta manera los beneficios acumulados hasta la fecha. Igualmente, pretendo, en lo posible, mantener un enfoque ecléctico. Reconozco que este tema, la neurociencia y la psicología de la comunicación, se puede abordar desde diversas perspectivas y bajo distintos enfoques. Con cada uno se abren nuevas preguntas, nuevas reflexiones, es decir, siempre en él habrá algo más que aprender y descubrir. Considero es un tema inagotable, en virtud de que cada vez que se le investiga, surgen nuevas capas de significado y comprensión que invitan a un diálogo continuo y a una exploración mucho más profunda. Por su parte, el contenido académico plantea como objetivo general el ofrecer a los estudiantes la oportunidad de profundizar en el complejo mundo del cerebro, estimular la creatividad e innovación al aplicar conceptos neurocientíficos a la comunicación y a la lingüística. Y como objetivos específicos, comprender el funcionamiento del cerebro, insertar al estudiante en el concepto de la neurociencia de la comunicación, ofrecer estrategias desde la neurocomunicación para el desarrollo de las habilidades y comunicacionales. Ofrecer estrategias desde la neurocomunicación para el desarrollo de las habilidades comunicacionales y reprogramar nuevas maneras de comunicarnos. Iniciemos su discusión por separado. La neurociencia. El primer tema que plantea este contenido en su título es la neurociencia. Es un enfoque fascinante que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, incluyendo su estructura, su función, su desarrollo, su bioquímica, su farmacología y patología. El estudio en profundo de la neurociencia está fuera del alcance de este semestre. Solo haremos un resumen del mismo para que ustedes, con base a sus propios intereses, lo puedan profundizar. Ojalá así sea. Esto en virtud a que este campo abarca una amplia gama de disciplinas científicas que investigan cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interactúan para dar lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta. Temas fundamentales para un auténtico comunicador social. Las 5 áreas claves dentro de la neurociencia son: la neurociencia cognitiva, que estudia cómo los procesos mentales están representados en el cerebro y cómo estos procesos influyen en el comportamiento. Segundo, la neurobiología molecular y celular, que investiga los mecanismos a nivel molecular y celular que subyacen en el funcionamiento del sistema nervioso. La neuropsicología, que examina cómo las lesiones,
o difusiones en el cerebro afectan el comportamiento y las funciones cognitivas. Y quinto, la neurociencia clínica, que se centra en los trastornos del sistema nervioso y que buscan desarrollar tratamientos y terapias para estas condiciones especiales. Con un poco más de detalle, la neurociencia cognitiva se centra en cómo el cerebro realiza funciones mentales complejas, como la percepción, el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Utiliza técnicas como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía para observar la actividad cerebral en un tiempo real mientras las personas realizan tareas cognitivas. Esto ayuda a los científicos a entender cómo diferentes áreas del cerebro contribuyen a funciones específicas. La neurobiología molecular y celular, que estudia los mecanismos a nivel molecular y celular que permiten el funcionamiento del sistema nervioso. Incluyen la investigación de los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas y los receptores, que son las estructuras en las células que reciben estas señales. También se investiga cómo las neuronas se desarrollan, se conectan, cómo se comunican entre sí. La neuropsicología, que examina cómo las lesiones o disfunciones en el cerebro afectan el comportamiento y las funciones cognitivas. Por ejemplo, los neuropsicólogos pueden estudiar cómo un accidente cerebrovascular afecta el habla o la memoria en una persona. Utilizan pruebas neuropsicológicas para evaluar las funciones cognitivas y desarrollar planes de rehabilitación para ayudar a los pacientes a recuperar sus habilidades. La neurociencia clínica, que se centra en los trastornos del sistema nervioso como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia y los trastornos del espectro autista. Los investigadores en esta área buscan entender las causas de estos trastornos y desarrollar tratamientos y terapias efectivas. Esto puede incluir el desarrollo de medicamentos, terapias conductuales y técnicas de estimulación cerebral. Finalmente, la neurocomunicación. Este es un campo emergente que estudia cómo el cerebro procesa, cómo produce la comunicación. Esto incluye la investigación de cómo entendemos y cómo producimos el lenguaje, cómo interpretamos las señales no verbales y cómo las emociones influyen en nuestra comunicación. Este campo combina conocimientos de la neurociencia, la psicología y la lingüística para entender mejor cómo nos comunicamos, fundamentalmente. En cuanto a sus técnicas, en cuanto a sus herramientas, en la neurociencia se tiene la resonancia magnética funcional, que permite observar la actividad cerebral en tiempo real para medir los cambios en el flujo sanguíneo. La electroencefalografía, que registra la actividad eléctrica del cerebro a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo. La tomografía por emisión de positrones, el PET,
que utiliza trazadores radiactivos para visualizar procesos metabólicos en el cerebro. Y la estimulación magnética transcraneal, que utiliza campos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro y estudiar su función. En cuanto a las aplicaciones de la neurociencia, la neurociencia tiene aplicaciones en múltiples campos. Estos incluyen la medicina, la psicología, la educación y la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la medicina, la neurociencia ayuda a desarrollar tratamientos para enfermedades neurológicas. En la educación, los conocimientos sobre cómo aprende el cerebro puede mejorar entonces los métodos de enseñanza. En la inteligencia artificial, los principios de la neurociencia se utilizan para desarrollar algoritmos que imitan el funcionamiento del cerebro. Ahora bien, la neurocomunicación es un campo fascinante que estudia cómo el cerebro procesa y produce la comunicación. En una visión más detallada, en el procesamiento del lenguaje, el cerebro humano tiene áreas específicas dedicadas al procesamiento del lenguaje. Las dos más conocidas son el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca está ubicada en el lóbulo frontal y se involucra en la producción del habla y la escritura. Y el área de Wernicke, situada en el lóbulo temporal, es crucial para la comprensión del lenguaje. ¿Qué temas se estudian? Algunos de los tantos temas que pueden ser estudiados son la comunicación no verbal. La neurocomunicación también estudia cómo nosotros interpretamos, cómo nosotros producimos señales no verbales, como gestos, expresiones faciales y tono de voz. Estas señales son procesadas por diferentes áreas del cerebro, incluyendo la corteza prefrontal y la amígdala, que juegan un papel en la interpretación de las emociones. La influencia de las emociones. Las emociones tienen un impacto significativo en la comunicación. La amígdala es una estructura en el cerebro clave realmente en el procesamiento emocional y puede influir en cómo interpretamos, cómo respondemos a las señales comunicativas. Por ejemplo, una emoción fuerte como el miedo puede alterar nuestra percepción y respuesta a la comunicación. El tema de la neuroplasticidad y el aprendizaje del lenguaje. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para reorganizarse, para formar nuevas conexiones neuronales. Esto es especialmente relevante en el aprendizaje del lenguaje, tanto en niños como en adultos. La exposición a nuevos idiomas y la práctica constante pueden llevar a cambios estructurales, a cambios funcionales en el cerebro. ¿Y qué aplicaciones prácticas podemos mencionar?
La neurocomunicación tiene aplicaciones en varios campos. Ejemplo, mejora de los métodos de enseñanza basados en cómo el cerebro aprende y procesa el lenguaje. En la terapia del lenguaje, el desarrollo de técnicas para ayudar a personas con trastornos de habla, con trastornos del lenguaje. En el marketing y la publicidad, en la comprensión de cómo las emociones y la percepción influyen en la recepción de los mensajes publicitarios. Igualmente, la neurociencia tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas en diversos campos. En el diagnóstico de tratamientos de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia y los trastornos de espectro autista. En las técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones. Repito, ayuda a identificar cambios en el cerebro asociados con estas enfermedades. En la neurocirugía, la neurociencia proporciona conocimientos cruciales para la planificación y ejecución de cirugías cerebrales, permitiendo a los cirujanos evitar áreas críticas del cerebro y, por supuesto, mejorar los resultados postoperatorios. En la psicología y la psiquiatría, algunas tales como las terapias cognitivo-conductuales, es decir, la comprensión de los mecanismos cerebrales subyacentes a los trastornos mentales, realmente ha llevado al desarrollo de terapias más efectivas para condiciones como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. En la psicofarmacología, el estudio de cómo los medicamentos afectan el cerebro y el comportamiento. Estas actividades que han permitido el desarrollo de tratamientos farmacológicos para una variedad de trastornos mentales. En la educación, la neuroeducación. La aplicación de principios neurocientíficos en la educación definitivamente ha llevado a la creación de métodos de enseñanza que se alinean mejor con cómo el cerebro aprende. Esto incluye técnicas para mejorar la memoria, la atención y la motivación de los estudiantes. En intervenciones tempranas, la identificación temprana de dificultades de aprendizaje y el desarrollo de intervenciones basadas en la neurociencia, entonces pueden ayudar a los niños a superar estos desafíos de manera más efectiva. En la tecnología e inteligencia artificial, interfaces cerebro-computadoras, los BCI. Estas interfaces permiten la comunicación directa entre el cerebro y un dispositivo externo, lo que tiene aplicaciones en la rehabilitación de pacientes con discapacidades motoras y en el desarrollo de tecnologías asistidas. Para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que imitan el funcionamiento del cerebro, mejorando la capacidad de las máquinas para aprender y adaptarse. El marketing y la publicidad. En el neuromarketing, el estudio de cómo el cerebro responde a diferentes estímulos publicitarios permite a las empresas diseñar campañas más efectivas. Esto incluye la comprensión de cómo las emociones y la percepción influyen en la toma de decisiones de los consumidores. En el análisis del comportamiento del consumidor, las técnicas de neurociencia se utilizan para analizar patrones de comportamiento, de preferencias de los consumidores, ayudando de esta manera a las empresas a personalizar sus productos y servicios. En la rehabilitación y en las terapias,
la rehabilitación neuropsicológica. Las terapias basadas en la neurociencia ayudan a las personas a recuperar funciones cognitivas y motoras después de lesiones cerebrales o accidentes cerebrovasculares. La estimulación cerebral, técnicas como la estimulación magnética transcraneal y la estimulación eléctrica transcraneal, se utilizan para tratar una variedad de condiciones neurológicas y psiquiátricas. Y finalmente, seguridad y defensa. Es decir, la mejora del rendimiento cognitivo. Es decir, las investigaciones en neurociencia que se aplican para mejorar el rendimiento cognitivo y la toma de decisiones en situaciones de alta presión, como en el ámbito militar y en el ámbito de la seguridad. En la detención de mentiras, las técnicas de neuroimagen, el análisis de patrones cerebrales, se están explorando como métodos potenciales para la detención de mentiras y la evaluación de la veracidad.